Doctor Lara, cuente, un tema que nos interesa mucho tocar en este momento es el tema de la soledad. Muchas personas viven solas, están pasando este momento sin su familia o sin personas cercanas. También el hecho, aunque estemos con la familia, el hecho de estar en un encierro resalta el tema de la soledad. ¿Cómo trabajar con la soledad? La soledad, pues, ¿cómo trabajar con eso? En este momento es bien difícil, principalmente porque no hay manera de tú mirar, salir, porque sería violentar unas cosas. Fíjate que en este proceso nosotros lo que queremos es, lo que provoca en los seres humanos es precisamente salir a abrazar, salir a juntarte con el otro, aunque nunca lo hayas hecho, aunque hayas sido toda la vida un ermitaño. Ese proceso del encierro lo que provoca es eso, que nos rebelemos, que salgamos, que querramos salir a hacer eso que no habíamos hecho. Y eso es un proceso bien angustioso, y eso, cuando yo hablo de angustia, hablo de estos procesos que por ahí los psicólogos nosotros mismos llamamos depresión, y los psiquiatras también. Y esa angustia, pues la manera de que se podría empezar a trabajar con eso es a través de aspectos reflexivos. Ese proceso de estar solo es un proceso que la mayoría de nosotros, no necesariamente porque estamos distanciados físicamente del otro, sino puede pasarte a ti, puede pasarme a mí, nos encontramos en soledad porque este momento se ha convertido en un detente de nuestras acciones, en un detente de nuestro trabajo consistente. Ese querer hacer que nos impone, ¿verdad?, una sociedad, vamos, un discurso muy, muy del capital. Pero de todas maneras, hay que reflexionar en lo que somos, en lo que hacemos. Y cuando hablo de reflexionar, ¿por qué no? También estoy hablando de la parte espiritual. Ese espacio que nosotros no nos tomábamos en algún momento para pensar en nosotros mismos y en lo que nos trasciende, es importante en cualquier escenario. Así que este proceso va a acabar en algún momento y vamos a poder abrazar en algún momento. Todavía este asunto que decía ahorita de la incertidumbre es la que nos afecta. Pero mientras eso llega, pues entonces tenemos que empezar a desarrollar estos procesos de querer estar con nosotros mismos reflexivamente, hacer actividades que no hacíamos, exponernos a cosas que no nos exponíamos. Y no solamente eso, también hay un asunto acá que hay una nueva moda dentro de la psicología que se llama el mindfulness. Yo digo moda porque me parece me parece, no, esto lleva años, esto es una tradición antiquísima. Pero el mindfulness no es más allá, es mucho más que ponerse uno a meditar y hacer ejercicios tántricos o de mantras. El mindfulness lo que conlleva es que cada actividad cotidiana que nosotros hagamos, como por ejemplo tomarnos una taza de café, lo hagamos con conciencia plena. ¿Por qué me tomo el café? ¿Qué prestando atención? Empezar a prestar la atención a esos detalles que están ahí y que bajo otro momento, en otra circunstancia, no los hacíamos. La taza de café para mí es un ejemplo fundamental, sobre todo en nuestra cultura. Así que un ejercicio bueno para trabajar este proceso de la soledad es tratando de tomar una taza de café con nosotros mismos. Y un ejercicio chulísimo, me parece, es que en lugar de tomarnos el café y salir corriendo como lo hacíamos anteriormente, aunque sea para hacer nuestra rutina, como el que está en su casa, siempre, pues lo hagamos para nosotros y hagamos nuestro café y vivamos el proceso de colar el café y de sentir cómo se cuela y cómo lo servimos en nuestra taza y hasta en nuestro platito. Me parece que ese proceso es fundamental, y sentarnos con nosotros mismos y reflexionar sobre lo que está pasando y lo que es más importante aún es lo que va a pasar después que salgamos de todo esto. Y yo creo que es un asunto importante manejarlo desde ese punto de vista. Un tema que precisamente en esa línea que llevas del mindfulness y el prestar atención, algo que en estos días he tenido en mente, es el tema de ser agradecido.
Claro. y cómo reflexionar en ese prestar atención a las cosas que debo agradecer, ¿no? ¿Cuán saludable es ser agradecido? Pues, pues saludable. Si estamos, la salud, hablamos de bienestar. Y yo creo que más que saludable, el agradecimiento lo que produce es bienestar. Fíjate, hay cantidad de estudios psicológicos y también psiquiátricos que dicen que en los procesos reflexivos, sobre todo en el del dar gracias, el agradecimiento, que es muy del mindfulness, es muy de la cultura budista, en este asunto del darse en el otro, del ser desprendido, eh, pues se genera, dice que se genera unos efectos a nivel hasta de nuestros neurotransmisores. Hay un efecto parecido al comer un chocolate. De hecho, uno de los temas que estábamos trabajando era precisamente el asunto del chiste y del buen humor. Pues causa un efecto muy similar. La producción de endorfinas se da en este proceso del dar gracias. Y en este momento, Rafi, el asunto de ser agradecido va del lado de ser solidario, que es otra cosa que debemos reflexionar con respecto al virus. Esto, ya no somos islas. Para poder sobrevivir a esto, no solamente al virus, porque aquí no sabemos si vamos a estar en un proceso de contagio o no, pero por lo menos en el proceso del encierro, el ser solidario con el otro nos da un sentido a qué va a pasar mañana. Solitos no lo vamos a hacer. Así que me parece muy puntual tu señalamiento con respecto a ser agradecido, porque en la medida en que nosotros reflexionemos en nosotros y en los procesos que hacemos, pues también ir agradeciendo eso que estamos viviendo. Y como lo estamos viviendo, porque por fortuna muchos de nosotros estamos en unos lugares y esta situación nos ha expuesto a cosas que de otro modo no hubiésemos estado disponibles para escuchar, ni para vivir, ni para sentir.